compartir una vez más con cada uno de ustedes. Y quiero saludarlos, mis hermanos, para los que vinieron ya tardecito, bienvenidos, y para los que están en plataforma, mis hermanos, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción de la palabra del Señor en el libro de Hechos, un pasaje muy conocido, pero muy edificante. Para los que tienen sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, en su capítulo 2, y vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor para atesorar las grandes verdades que hoy nos tiene para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 36 al versículo 46. Nos dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir este tema con ustedes: la perseverancia de la iglesia. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre la perseverancia de la iglesia. Vamos a basarnos en el versículo 42 para ir desglosando este versículo, pero para aprender un poco sobre la perseverancia de la iglesia. La perseverancia significa firmeza y constancia, de ser o de obrar. Es un esfuerzo continuo de la persona o grupo según sus propósitos e ideales. Cuando nosotros pensamos en la palabra perseverancia, va en relación a este concepto para poder atesorar las grandes verdades que hay de la palabra de Dios en nuestro corazón, para poder nosotros ver cuánto de veracidad tiene acorde a la palabra de Dios. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos 4 verdades en relación a la perseverancia de la iglesia. Y quiero que noten, mis hermanos, lo que dice el versículo 42. En su primera fracción, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal. Si es una perseverancia doctrinal, tenemos que escudriñar el versículo 42 en su primera fracción, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la escritura, que son la verdad revelada, recibida de los apóstoles, eran el fundamento para el crecimiento y la madurez del creyente.
Era una iglesia que aprendía. Cuando nosotros vemos este texto bíblico, la palabra doctrina del versículo 4 en la versión Reina Valera, nos damos cuenta que esta palabra no es pasiva, sino activa. Y esto nos ayuda a entender que la frase quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a la enseñanza de los apóstoles. Uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en una religiosidad estática que mira hacia atrás sin intereses doctrinales, en lugar de ver hacia adelante, gozando de la doctrina del Señor a través de su palabra. Precisamente porque las riquezas de Cristo son inescrutables e inagotables, debemos ir siempre hacia adelante en la sana doctrina de los apóstoles que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dio la interpretación correcta a la sana doctrina que está a base del Antiguo Testamento y estuvo enseñando a los apóstoles para que los apóstoles pudieran ayudar a crecer espiritualmente a los miembros de la iglesia primitiva. Cuando nosotros aprendemos sobre la perseverancia de la iglesia, es una perseverancia doctrinal. Si es una perseverancia doctrinal, el cristiano se dirige como la luz de la aurora hacia una plenitud que no se alcanza en esta vida para aprender la profundidad de estas doctrinas. Proverbios 4:18 nos hace recordar: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recordando este versículo bíblico nos ayuda a entender que las profundidades doctrinales bíblicas, entre más uno se dedique, entre más uno escuche, entre más uno reflexione, entre más uno profundice la palabra del Señor, hay manantial de vida para edificación de la vida de todo creyente, de toda congregación. Y entonces la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal. Cada uno de nosotros tenemos que aprender estas grandes verdades a la luz de la palabra del Señor. Debemos considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido en él nada nuevo, ni hemos profundizado en la sabiduría divina y en la gracia de Dios como sana doctrina. Perdemos un día. A veces nos lamentamos cuando no hay ganancias económicas en un día por el negocio. Nos lamentamos porque perdimos 1 hora o 3 horas por cosas temporales, pero son pocos los que lamentan que pasa un día y son pocos aquellos cristianos maduros que se han detenido para poder escudriñar las profundidades de la bendita palabra del Señor, porque en la doctrina de Dios hay profundidad de sabiduría para crecer espiritualmente. Y entonces la palabra del Señor nos recuerda: si no hacemos de la palabra revelada divina nuestra guía al cielo como fundamento doctrinal, seremos tentados en seguir cualquier voz que nos desvía de la verdad con apariencia de entretenimiento y positivismo, que está a la moda de muchos sermones contemporáneos, pintado con emociones humanas y religiosas, pero que tristemente no hay profundidad escritural. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal. Nuestra fe tiene que revelar la pureza doctrinal porque descansa en la palabra del Señor, no en nuestro estado emocional. Como cristianos y humanos que somos, por nuestra vieja naturaleza no siempre sentimos la presencia divina. Pero el cristiano maduro tiene que entender que las promesas divinas reveladas en la Biblia no dependen de los sentimientos humanos, sino descansa en su integridad revelada en las Escrituras. Cuando nosotros marquemos esta diferencia, podemos darnos cuenta que nosotros somos humanos, pecadores, pero la palabra del Señor es sólida, es eterna, es manantial, es edificante.
Y esto nos ayuda a entender que en la Biblia hay grandes doctrinas bíblicas para entender las diferentes áreas de la vida y la naturaleza de Dios para edificación del cuerpo de Jesucristo. Recordando que Isaías 41:10 nos recuerda para nuestras flaquezas, para los que tienen este pasaje bíblico, lo quieren analizar, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros pensamos en este texto bíblico y aprendiendo sobre la perseverancia de la iglesia, que es una perseverancia doctrinal, cualquiera puede decir: y pastor, ¿y aquí qué puedo entender analizando este texto de la palabra de Dios? Este texto bíblico solo es un ejemplo para entender la doctrina de la omnipresencia de Dios para las adversidades de nuestra vida espiritual. Recordemos que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal, que solo aquellos que se detienen para analizarlo pueden darse cuenta que la palabra de Dios siempre es veraz. No te dejaré, no te desampararé. Pero en las circunstancias de la vida que pasa cualquier cristiano, cualquier turbulencia temporal o filosofía humana hace desfallecer su fe, porque a veces cree como si que Dios no está con él. Hace poco me llama una familia y me dice: pastor, nos está pasando esto, tras uno viene otro, tras uno otro, y como si que Dios nos ha abandonado. Solo es un ejemplo para ver cómo titubeamos en nuestra fe. Pero cuando alguien entiende sobre la perseverancia de la iglesia, que es una perseverancia doctrinal, entiende que este pasaje de la palabra del Señor, que quizás para muchos solo lo vean de forma superficial o quizás ni les interese, pero otros que tienen hambre de la palabra del Señor profundizan y saben que la palabra del Señor es veraz. El Señor está con ellos en los peores momentos de la vida que puede estar pasando como experiencia cualquier cristiano. Entonces la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal. Tenemos esa responsabilidad. ¿Cuánto de doctrina nos interesa a nosotros? Como si que a veces el pueblo cristiano es tentado nada más a la religiosidad, a las emociones. Es tentado a pensar que aquel que llega en el templo está bien espiritualmente, cuando la palabra del Señor nos recuerda que más que estar 1 hora, 2 horas en el templo, tenemos que deleitarnos de su bendita palabra. Tenemos que detenernos un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Así como tenemos hambre al día, 3 veces al día, no incluyendo las refacciones, que quizás algunos lleguen a 5 y a 6. ¿Cuánto tenemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos detenemos, nos sentamos para ver cuánto puedo madurar doctrinalmente y darle gloria y honra a Dios, que su palabra es profunda? Su palabra, tal y como hoy nos está recordando, mis hermanos, la bendita palabra del Señor es inagotable. Y mientras que la iglesia esté sobre la tierra, hasta que venga el día perfecto, hasta en ese momento la iglesia puede decir: Señor, disfruté de tu palabra, de las grandes doctrinas, disfruté de tu presencia, disfruté de todo lo que tú tienes en tu palabra, y gracias porque me diste esa bendición de poder profundizar. Para el cristiano maduro ese es un deleite. Ahora, para el cristiano que todavía le cuesta, pues pastor, pues la verdad es que si apenas me da tiempo ir al templo, pues no digamos detenerme para escudriñar un poco las escrituras. Los niveles de vida espiritual no andan tan bien. Porque la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal. La iglesia primitiva gozaba de las grandes verdades de la doctrina de la palabra de Dios. Muchos de ellos sabían trazar las doctrinas bíblicas en todo lo básico, y eso los mantuvo sólidos con todos los ataques que tuvieron en su tiempo, porque habían muchas corrientes filosóficas, religiosas que habían atacando el cristianismo, pero ahí iban perseverando, y los apóstoles guiándolos a través de la palabra de Dios. ¿Y nosotros? La perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal.
Y mis queridos hermanos, quiero llevarles a la otra verdad. Por favor, notemos la otra sección. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Noten la otra sección que dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. La perseverancia de la iglesia también es una perseverancia en la comunión. En la comunión unos con otros. Cuando nosotros queremos detenernos para aprender de la palabra del Señor, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que aquí se enseñaban con fidelidad y comunión, compañerismo o participación. Puesto que los cristianos se convierten en compañeros de Jesucristo y de los otros creyentes y hacen solo un cuerpo. Y esto nos ayuda a entender lo que está escrito en Juan 1:3 para poder entender que es una perseverancia en la comunión. Notemos cómo dice este versículo bíblico: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando una comunión de hermandad o de hermanos en la fe no sobresale la bendita palabra del Señor, sino otras cosas que no están en relación a su palabra, no es comunión. Si hay algo hermoso que se puede ver en un grupo de creyentes, es que están al tanto de escuchar, pero principios bíblicos. Están al tanto de escuchar la palabra del Señor, tal y como nos está recordando este hermoso texto bíblico, tal como el testimonio de los apóstoles. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que nosotros tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hace como unos 37, 8 años, Dios me dio la bendición de ser presidente de jóvenes. Y me daba cuenta que uno de los desniveles que había es que a los muchachos les gustaba hacer campamento, les gustaba el deporte, les gustaba natación, fútbol, pero no les interesaba un poco de la porción bíblica. Y fue una lucha que mantuvimos para ver cómo orientar a los muchachos, a los jóvenes, adolescentes, hasta que lograron entrar la mayoría y darse cuenta: sí, necesitamos de la palabra de Dios. Si no, nos vamos a equivocar. Nuestras reuniones, tristemente, no van a estar tan sólidos. Y mis hermanos, cuando nosotros notamos que es una perseverancia en la comunión, tenemos que darnos cuenta que el propósito de toda comunión es para que le demos sentido a la palabra del Señor. Era una iglesia en comunión, estaba, como indica la expresión, de consuno o como un común acuerdo. Nadie era obligado si no se hacía por amor a Cristo, sometidos voluntariamente al señorío de Jesucristo. Esta comunión tiene esa característica. La iglesia es solo lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Padre Dios, pero siempre a base de la palabra de Dios. Perdemos tiempo cuando nos reunimos a comer, cuando nuestro interés no está en aprender algo de la palabra de Dios. Porque la palabra comunión aquí siempre está en relación a la palabra de Dios. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, de que la iglesia se reúne para la edificación del cuerpo como comunión, porque su relación en esencia es con el Padre y su Hijo Jesucristo. No para autosatisfacción egoísta o la búsqueda personal de experiencias. Tenemos que entender que esto le da vigor y vida a la comunión cristiana en el orden correcto, porque es una esencia con el Padre y con su Hijo. Cuando nosotros vemos estas grandes verdades a la luz de su palabra, podemos darnos cuenta entonces que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia en la comunión. Una comunión
tal y como hoy la palabra del Señor nos ha enseñado, en la comunión unos con otros. Su interés de reunión era que sobresaliera la palabra de Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. A veces caemos a la tentación de comuniones tipo sociales. Nos gusta ese tipo de reuniones, pero desconectado de que nuestro interés sea conectado con la bendita palabra del Señor. Y tenemos que volver a la Sagrada Escritura. Entonces la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal, pero también es una perseverancia en la comunión. Si es una perseverancia en la comunión, Dios tiene que ser glorificado a través de su palabra. Quiero llevarles a la otra sección que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí viene otra sección que dice: en el partimiento del pan. Noten lo que dice: en el partimiento del pan. Noten esta otra sección. Si queremos aprender sobre la perseverancia de la iglesia, también es una perseverancia de compartimiento. Cuando nosotros pensamos en esta palabra compartimiento a la luz de la Biblia, Hechos 2:42, en el partimiento del pan. Partimiento del pan es una referencia a la cena del Señor o a la Santa Cena o a la comunión para compartir el pan terrenal, que es un mandato para todos los cristianos cuando hay adversidad o necesidad en la vida. Se mantuvieron cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y devoción como iglesia primitiva. Porque el cristianismo, una vez que se admite en su poder de compartimiento, dispone el alma a la comunión con Dios en todas las formas establecidas para que nos encontremos con Él y en Él, que ha prometido reunirse con nosotros para aprender a compartir. El poder del Espíritu Santo los llenó con tal amor que hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo, y de este modo hizo que todas las cosas fueran en común, suprimiendo el egoísmo y provocando el amor para aliviar el sufrimiento de algunos temporalmente. Era una iglesia feliz, tenían regocijo, no una iglesia lúgubre. Ejemplo, una persona triste, infeliz, melancólica, desagradable. Era una iglesia todo lo contrario. Y esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia de compartimiento. El gozo cristiano no tiene por qué ser un jaleo, pero en lo íntimo del corazón de los cristianos hay un gozo que nadie ni nada nos puede quitar, y por esa razón nosotros somos movidos a compartir. Era una iglesia de personas simpáticas, y cuando nosotros pensamos en esto, hay dos palabras en griegos para poder comprender la idea que hay acá. En griego, para la palabra bueno, está una palabra que se conoce como agatos, que describe una cosa o persona simplemente como una persona buena. Pero también hay otra palabra que es kalos, y esta palabra kalos quiere decir que la cosa o persona no solo es buena, sino agradable, que tiene una gracia que conquista el alma. Noten la diferencia que hay. Y esto nos ayuda a entender que en español decimos a veces de alguien que es una bellísima persona. El verdadero cristiano es alguien así. Hay bastantes personas que son buenas, pero tienen una veta antipática de dureza en el corazón. Uno no iría a llorar en su hombro por precaución. Son lo que alguien llamaba cristianos fríos, congelados. Como luz en un mundo lleno de tinieblas, la iglesia, más que ninguna otra cosa, sería que los cristianos tuvieran una vida llena de detalles simpáticos en su vida de compartimiento.
En la iglesia primitiva el pueblo de Dios tenía esa gracia. Tú y yo tenemos que entender, tú no fuiste salvo para perseguir un sueño, fuiste salvo para perseguir a Cristo y servirle en el compartimiento, en el compañerismo cristiano, con una vida piadosa, lleno de mansedumbre, lleno de principios de simpatía cristiana, porque la perseverancia de la iglesia es una perseverancia de compartimiento. Cuando nosotros veamos el impacto de la iglesia primitiva en el primer siglo, entonces nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor nos está dando un lujo de detalle para tener precaución en vivir en una forma de vida tan natural o humana, pero no a la luz de las Sagradas Escrituras. La perseverancia de la iglesia nos ayuda a comprender, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que es una perseverancia doctrinal, es una perseverancia en la comunión, es una perseverancia de compartimiento. Si la iglesia primitiva como pueblo de Dios tenía esa gracia, muchos de los que estaban pasando penas, circunstancias, no era porque no querían trabajar. Los habían despojado de sus casas, de sus bienes, les habían sacado el trabajo por la fe de Jesucristo. Y la iglesia se conmovió y dijo, bueno, vamos a compartir, vamos a ayudar. Claro que aquí hay malas interpretaciones de muchos grupos políticos, porque aquí se basan unos para fomentar lo que se conoce como comunismo, pero no es la idea acá. Acá Dios está demostrando lo que se puede hacer en su gracia, en su poder, en la obra del Espíritu Santo cuando hay dificultades y la iglesia puede compartir. Entonces, la bendita palabra del Señor nos ayuda a entender esto, mis hermanos, para que nosotros podamos atesorar las grandes verdades que hay en la palabra de Dios. La perseverancia de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque el modelo del mundo es tentador. La filosofía humana es fuerte, pero hay que entender que es muy diferente la forma de vida como presenta aquí la palabra del Señor del pueblo cristiano. La perseverancia de la iglesia. Quiero terminar con la última cláusula, por favor. En el partimiento del pan. Y por último dice, y en las oraciones. La perseverancia de la iglesia también es una perseverancia de oración. Si es una perseverancia de oración, las oraciones de cada creyente en particular y de la iglesia como un cuerpo, era una iglesia que oraba. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios a través de la oración. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los humanos o los hombres o la sociedad. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Podían arrostrar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Eran una iglesia que estaba de rodillas delante de Dios para hacer frente a todas las dificultades que el mundo, la sociedad les presentaba. Era una iglesia reverente. En el versículo 43, la palabra que la versión Reina Valera traduce correctamente temor encierra la idea de respeto y reverencia. Para recordar el orden bíblico, la palabra temor, la idea es de respeto y reverencia. Era la actitud delante de Dios colectivamente en oración en el templo y en cualquier lugar donde ellos estaban. Se decía de un griego famoso que se movía por el mundo como el que está en un templo, aunque esto es una filosofía humana, pero la idea en el fondo es para que el cristiano entienda que el cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en la presencia de Dios a cada segundo, a cada minuto, en cualquier lugar donde se ubique.
y que cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo, para no endiosar el templo ni caer en un fanatismo religioso. Y Génesis 28:17 nos recuerda: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando nosotros aprendemos estas grandes verdades, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor, el hombre que tiene intimidad con Dios a través de la oración nunca es intimidado por los hombres en cualquier lugar donde se ubique, porque sabe sus convicciones. En nuestras oraciones y comunión con Dios, nadie está en la tierra obteniendo algo que haya realmente merecido. Pues habiendo pecado, todos merecemos castigo y muerte. Por lo tanto, si Dios contesta nuestras oraciones, es porque el Dios Altísimo realmente es misericordioso, paciente y bueno para aquellos quienes caen de rodillas delante del Señor. Dios nos da de su pura gracia, no por algo merecido, sino por su voluntad que demuestra en su soberanía. Si somos débiles en la oración, somos débiles en las otras áreas. Nuestra carne lucha contra la oración porque la oración humilla, tortura, quebranta y mata nuestra carne. Y tenemos que aprender de la iglesia que la perseverancia de la iglesia primitiva fue una perseverancia de oración continua. Esto lo hizo una iglesia sólida, fuerte. Cuando nosotros caemos a la religiosidad, nos interesa solo el culto de una hora y media en el templo, o nos interesa nada más una hora en los ministerios de cada iglesia o 2 horas, y caemos en la religiosidad. Pero la vida cristiana es un estilo de vida, es una vida continua de oración, donde está todo el paquete en este versículo, para que entendamos, mis hermanos, que la perseverancia de la iglesia, Dios nos ha enseñado 4 grandes verdades, que es una perseverancia doctrinal. La iglesia debe de estar hambriento de la doctrina bíblica. Es una perseverancia en la comunión, que nuestra comunión, nuestras reuniones sea con el interés de que la palabra de Dios sea exaltado en nuestra vida. Es una perseverancia de compartimiento, que el recordar y el ser parte de la cena del Señor, de la mesa del Señor, y el ser parte de poder bendecir a otros cuando hay necesidad, hermanos, sea siempre para que la gloria de Dios se manifieste y que su palabra se manifieste en nuestras vidas. Pero también es una perseverancia de oración que debe de ser continuo como estilo de vida. Si nos preguntásemos a nosotros, si le preguntan a mi esposa, a mi hija, ¿cuánto ora el pastor cuando está solito? Ellos sabrán decir. ¿Cuánto escudriña la Biblia el pastor cuando está solo? Ellas podrán decir. Si me preguntaran a mí cuánto ora su esposa, pastor, yo puedo decir. Yo puedo testificar, porque soy el que estoy más cerca de ellos y ellos conmigo. La pregunta es para todos. Mire a su vecino, mire quién está a su lado y llevémoslo a la reflexión. ¿Cuánto oras, mi preciosa hija? ¿Cuánto oras, mi querida madre? ¿Cuánto de hambre tenés de la doctrina de la palabra de Dios, padre, madre? ¿Cuánto hay de compartimiento del pan cuando hay de verdad necesidad? Hay que ver cómo compartir para que Dios sea glorificado. Cada quien lo puede contestar, pero la tentación de ser religioso es fuerte. La tentación de estar jugando a los cultos es fuerte. Y no es que sea malo estar en el culto, glorifica al Señor porque crecemos. Pero la vida espiritual es más que un culto. Para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal, de comunión, de compartimiento, de oración, para que Jesucristo sea glorificado en la vida de su iglesia.
Uno de los inconvenientes que siempre hay en la vida cristiana es cuando no se logra entender el orden correcto bíblico. Yo me acuerdo que un muchacho una vez me paró, me dijo: pastor, yo me gozo en el Señor. Yo sí gozo de la presencia de Dios y del poder del Señor. Bueno, está bien, gócese, pero le doy un consejo, que sea continuo. No, ahí sí es difícil, porque yo solo siento el gozo cuando estoy en el templo, cuando se oyen los cantos y se levanta la mano y puede llorar un poquito uno. No, usted está confundiendo las cosas. Y así como el pensamiento de este muchachito es el pensamiento de muchos cristianos. Creen que el gozo es nada más en el templo. No. A la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, la palabra doctrinal, la palabra comunión, la palabra compartimiento, la palabra oración está en continuo. Son verbos de acción para que lo vivamos y para que caigamos rendidos a los pies de nuestro Señor en cada momento de nuestra vida. Mientras que podamos, démosle gloria y honra en nuestras vidas, para que el Señor sea glorificado. Cuando el Señor vea esa solidez en nuestra vida, entonces lo que hacemos en el culto o en 2 horas de culto congregacional es más sólido, es más fuerte. No al revés. Porque esto es lo que la palabra del Señor nos está recordando, que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal, de comunión, de compartimiento, de oración, pero continua, para gloria y honra del Señor. Por eso esa iglesia primitiva hizo temblar a los reyes poderosos de su tiempo, hizo temblar al mundo de la política, de la economía, de la sociedad. Los hizo temblar porque era una iglesia que sabía en quién creían, qué había pasado en sus vidas. Mis hermanos, la perseverancia de la iglesia, ¿cómo estamos viviendo como iglesia? Cada quien puede contestar, cada quien puede analizar, pero si no está tan centrado a la luz de este texto bíblico, mis hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude para vivirlo correctamente y crecer para gloria y honra de Él. ¿Quién siente en su corazón que como parte de la iglesia de alguna manera ha estado flaqueando en su vida? Como me dijo una ancianita: pastor, yo pensé que ser la iglesia era ir cada domingo en el culto y ya se terminó. Cada domingo yo ya tengo mi programa. No, hermanos, no. Si alguien ha caído en esa tradición religiosa, el Señor le está diciendo que no es así, que la perseverancia de la iglesia es doctrinal, es de comunión, de compartimiento, de perseverancia en la oración, pero continua. ¿Alguien quiere levantar su mano y le quiere decir al Señor: perdóname, Jesús, yo he sido tentado para ser religioso, yo he sido tentado nada más por mis emociones, creyendo que esa es la vida cristiana? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien quiere levantar su mano y decirle a Jesús: perdóname, Jesús, yo quiero disfrutar de tu presencia, de tu palabra, de esa comunión, de ese compartimiento, la oración? Yo quiero, Jesús. ¿Quién quiere levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiera levantar su mano y decirle a Jesús: perdóname, Jesús, perdóname porque me he convertido minguero, perdóname, Jesús, porque he sido tentado solo ir a los ministerios, a cada grupo, me olvido de ti? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien que levante su mano? Quiero orar por usted. ¿Alguna manita? Hoy la palabra del Señor claramente nos ha hablado. La perseverancia de la iglesia es una perseverancia doctrinal, de comunión, de compartimiento y de oración, pero continua. Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdenos
para que podamos nosotros disfrutar de estas grandes verdades, para darnos cuenta que la perseverancia de la iglesia es una perseverancia que tiene responsabilidad doctrinal, de comunión, de compartimiento y de oración. Y que tú demandas de nosotros, Señor, esto de forma continua para poder darnos cuenta que de esta forma tú vas a hacer maravillas en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.